Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con las clases de matemática. Vamos a tratar un tema muy importante, geometría. La geometría es parte de las matemáticas, pero ¿de qué se encarga la geometría? De estudiar propiedades y las medidas de las figuras, pero estas figuras que están dentro de un plano, ¿correcto? Ahora, pero ¿cuáles son los elementos importantísimos que tiene la geometría? Uno de los elementos importantes es dónde los voy a graficar, dónde voy a dibujar mis figuras geométricas. Pues los hago en un plano. La idea de un plano, pues es una hoja bond, es una pizarra, es una superficie plana donde yo voy a hacer mis trazos. Pero, ¿cuál sería el primer dibujo, gráfico, trazo que yo voy a hacer en mi plano? Pues lo que ven ustedes ahí son los puntos. Los puntos, ¿no? Se reconocen por letras mayúsculas. Punto A, punto B, punto C, punto D, como ustedes están viendo aquí en mi plano. Ahora, el plano está lleno de infinitos puntos. Hay muchísimos puntos dentro del plano. Entonces tú tienes que identificarlos. Pero ¿por qué voy a identificar los puntos y para qué son importantes? Porque gracias a esos puntos que están en el plano, yo puedo hacer esto. Puedo trazar una recta. Para yo trazar una recta o localizar, encontrar una recta, necesito como mínimo al menos dos puntos, ¿correcto? Por ejemplo, aquí he unido el punto A con el punto B y he trazado esa recta. Estoy uniendo el punto B con el punto C y tengo otra recta. El punto D o punto C, otra recta o línea también. Y lo mismo pasa uniendo el punto A con el punto D. Ahí están mis líneas que se han ido formando, trazando al unir estos puntos. Pero yo quiero que te fijes en algo importante. Quiero que te fijes en esa parte que están encerrando estas líneas, ¿no? A esa figura que yo estoy viendo, que básicamente puede ser un rectángulo, un cuadrado, dependiendo de las medidas, ¿no? Se le conoce como polígono. ¿Por qué polígono? Porque es una figura geométrica que tiene ciertas características, ¿ya? Ahora, repito, un plano. En el plano voy a localizar los puntos, porque mi plano está lleno de infinitos puntos. Y estos puntos se diferencian o se identifican por letras mayúsculas. Si yo uno dos puntitos, pues voy a tener una recta, ¿correcto? Y si yo uno estas rectas, pues estoy formando, ¿qué cosa? Polígonos. ¿Y qué serán los polígonos? Hay que profundizar un poquito más. El polígono es una figura geométrica, pero ¿nace de dónde? De la unión de tres o más puntos, ¿correcto? Entonces, quiero que te fijes. Yo aquí tengo una figura geométrica que ha sido formada por tres puntos. Aquí tengo una figura geométrica que ha sido formada por cuatro puntos, ¿no? Porque por estos dos puntos, pues se está pasando una recta, acá hay otra recta, acá hay otra recta, acá hay otra recta. Lo mismo pasa en esta figura geométrica, que ha sido formada por cinco puntos y también aquí por seis puntos, ¿correcto? Por eso es importantísimo. Ahora, pero, ¿cuáles serán los elementos que tiene mi polígono? Primero, quiero que te fijes ahí, quiero que te fijes en eso que está apareciendo, que son puntos. Esos puntos A, B, C y D, ya se le conoce como vértices, ya. Esos vértices son las esquinas, son los puntitos, ya, que hacen que mi polígono tenga la forma, en este caso, uniéndolos, ¿correcto? Estoy uniendo esos cuatro puntos y he formado mi polígono. Y a esos puntitos se le conocen como vértices. Correcto. Ahora, ¿qué otro elemento importante? Son los lados. ¿Los lados de dónde salen? Los lados, ¿no? Es la unión de los puntos. Este lado superior, nace de unir el punto A con el punto B. Es el lado AB. Este lado, el lado unido con el punto B y con el punto C, lado BC. El lado DC, o también puede decir lado CD. También tengo el otro lado, AD o DA. Para yo saber qué es un lado, le tengo que colocar este superíndice como una rayita, como una línea, porque me indican que es una porción de una recta, ¿ya? Un pedazo de una línea. Por eso se le coloca, ¿no? Estas líneas, estos subíndices en la parte superior de cada uno de la unión de los puntos, ¿no? Lado AD, lado AB, lado BC y lado CD, ¿correcto?
¿Qué más tengo yo aquí? Tengo a mis diagonales, pero ¿qué serán las diagonales? La diagonal es otro pedazo, otra porción de recta, pero ¿de dónde aparece? De unir los vértices que no son consecutivos, o sea, que no son seguidos. Por ejemplo, tengo el vértice A que se ha unido con el vértice C, pasando, cortando a mi polígono, ¿no? Esta línea, este segmento, este pedazo de recta que ha sido trazado al unir el vértice A con el vértice D, se conoce como diagonal, porque es una línea que pasa por el polígono. ¿Habrá otra diagonal? Claro que sí. La diagonal formada al unir los puntos B con el punto D, porque pasa, porque corta a mi polígono, ¿correcto? Ahora, y te dije que es la unión de vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, A y B son consecutivos porque están seguidos, está uno al costado del otro, ¿no? Si yo uno el A con B, no estoy formando una diagonal, sino estoy formando un lado de mi polígono. Por eso yo estoy uniendo el A con el C, porque el A y el C no son consecutivos, no están seguidos, porque entre el A y el C, ¿quién está? El B. Por lo tanto, estos vértices al unir y que pasa por mi polígono cortándolo, pues se le conoce como diagonal, ¿no? Diagonal formado por el vértice A hasta el vértice C. La otra diagonal nace del vértice B hasta el vértice D. Acuérdate que cuando yo voy a colocar que es una línea, que es un pedazo de una recta, coloco arriba como una especie de techito, que coloco una pequeña línea para especificar que es una porción de una recta. Correcto. Entonces ya sé qué cosa es una diagonal. Ahora, clasificación de los polígonos de acuerdo al número de lados. Por ejemplo, un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Al polígono que tiene 4 lados se le conoce como cuadrilátero. Al polígono que tiene 5, pentágono. Al que tiene 6, hexágono. Al que tiene 7, heptágono. Al que tiene 8, octágono. Al que tiene 9, nonágono. ¿Correcto? Y al que tiene 10 lados, decágono. ¿Qué será el perímetro de un polígono? El perímetro de un polígono es la medida que tiene alrededor. ¿Cuánto mide rodeando todo mi polígono? O sea, tengo que saber cuánto mide desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D y desde D hasta A. Si yo voy a medir, agarro mi centímetro y comienzo a medir alrededor, todo alrededor, estaría yendo el perímetro de mi polígono. Ahora, pero ¿en qué medidas? Pueden ser en centímetros, pueden ser en metros, en kilómetros. Correcto. Ahora, acá me están especificando que eh, el lado AB mide 5 metros. Correcto. AB mide 5 metros. El lado BC mide 8 metros. Correcto. El lado DC mide 5 metros y el lado AD mide 8 metros. Si yo quiero hallar el perímetro, lo que tendría que hacer es sumar todos los lados para yo saber cuánto es, ¿correcto? En este caso el perímetro sería 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 5, 26. ¿Correcto? Sería el perímetro, ¿no? Porque el perímetro resulta de sumar sus lados. Vamos a indicar a ver este polígono, ¿cómo se llama? Pero para yo saber cómo se llama, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la cantidad de lados que tiene. Tengo el lado FA, tengo el lado AB, tengo el lado BC, el CD, el DE y el EF. Entonces, ¿cuántos lados he encontrado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Por lo tanto, si este polígono tiene 6 lados, se llama hexágono. Vamos con el siguiente. El polígono mostrado tiene, ¿cuántos vértices tendrá? ¿Qué eran los vértices? Las esquinitas, estos puntos que se unían para formar los lados. Entonces tengo el vértice A, B, C, D, E, F, G. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vértices.
Perfecto. Acá me piden calcular, ¿qué cosa? El valor de P. Pero ¿a qué es igual P? Dice que es igual al número de vértices más el número de lados. O sea, tengo que saber cuántos vértices hay y cuántos lados hay. A ver, los vértices son A, B, C, D y E. ¿Y cuántos hay? Uno, 2, 3, 4, 5 vértices. ¿Y cuántos lados habrá? Tengo el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado DE y el lado EA. Entonces, el número de vértices es 5 y el número de lados también es 5. Por lo tanto, si yo sumo estos dos, ¿cuánto será el valor de P? 5 más 5, o sea 10. Acá hay algo interesante. ¿Te has dado cuenta que el número de vértices con el número de lados tienen la misma cantidad? Pues sí. Si mi polígono tiene 5 lados, yo debo de tener 5 vértices. Si mi polígono tiene 10 lados, entonces deben de haber 10 vértices. Sencillo, ¿no? Listo. Entonces, espero hayas entendido qué cosa es la geometría, para qué sirve y qué cosas son los polígonos y cuáles son sus elementos. Nos vemos, cuídense, hasta otra oportunidad.